¿Sabían que las Biblias que ustedes tienen han sido manipuladas a lo largo de la historia por traducciones? Y no es por errores de traducción, son errores deliberados. Hoy tenemos a un invitado que hemos tenido el honor de tener muchas veces en nuestro canal, que en su página lo conocían como Nick Levy, ahora lo encuentran como Magister Levy. Y bienvenido para hablar sobre Isaías 7. Exactamente, vamos a hablar sobre Isaías 7, aunque ya aquí hemos venido a hablar del 14, del 53, es decir, hemos hablado ya de todo, ya no sé, estamos diseccionando Isaías, yo creo, ya no queda nada de Isaías, ya están las últimas Isaías. Os hago un resumen, están intentando averiguar de cómo inicia, digámoslo así, la Septuaginta, es decir, buscar un origen de la Septuaginta. Para ello están buscando paralelos, entonces en el origen empiezan a ver a Manetón y a Beroso, ¿no? Manetón y Beroso, que produjeron versiones griegas, digamos así, de la historia egipcia y babilónica, a petición de Ptolomeo I Sóter y Antíoco I. Hay traducciones arameas y griegas de códigos legales egipcios, es decir, los judíos que vivían allí tenían códigos realizadas en arameo y griegas de los códigos que eran de egipcios. Muy interesante para Carla, que está ahí, seguro le va a interesar mucho. Pues estamos ahí con Manetón y Beroso, entonces producen versiones griegas de la historia egipcia y babilónica, es decir, así, cada uno respectivamente. Ptolomeo I Sóter, Antíoco I, es decir, los expertos se van a esta época, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque básicamente están buscando un inicio de, digamos, unión entre lenguas y culturas y de los judíos que viven en Egipto y especialmente en lengua griega. El resumen de esto es que se van a la época de Manetón y de Beroso, Antíoco I, Ptolomeo I Sóter, porque hay, digamos, versiones griegas de la historia egipcia y babilónica, a petición de estos personajes, simplemente pues que se producen versiones griegas de la historia egipcia y la historia babilónica. Es decir, que judíos están traduciendo textos egipcios y babilónicos en griego, arameo, etcétera, que tenemos de esa época. Entonces eso lo ven como un inicio. Todavía no lo ven, pero es como una especie de precedente, vamos a decirlo así, para que vaya evolucionando la Septuaginta. Aquí aparecen algunos académicos con el tema de Politeuma y todas estas cosas. Ahí, esos son una especie de códigos. Entonces, según Van der Kooi, que es lo que yo quería decir aquí, la versión griega de Isaías, digámoslo así, es una actualización de antiguas profecías y las profecías se cumplían en la época de los que lo estaban escribiendo. Lo vamos a explicar de otra manera. Jacob sabe perfectamente que, por ejemplo, cuando hablamos de Isaías 7 y aparece Ahaz, es el rey Ahaz que está aliado con el reino de Israel que va contra Judá. Pero los que están escribiendo el texto de Isaías en Egipto están reinterpretando todas esas profecías a la época en la que están viviendo. Es decir, reinterpretando para la época en la que viven. Es decir, van a utilizar los textos antiguos para la época en la que están viviendo. Ahora, esto te va a impresionar un montón, Jacob. Todo el Isaías está reinterpretado a la época actual. Bueno, a la época mía, no, a la que lo están escribiendo, evidentemente, a la época suya de Egipto. Tenemos una referencia al imperio seleucida arriba del todo. Es decir, el resumen hasta aquí es que están buscando el origen de la Septuaginta, pero ya dijimos cuál era la época más o menos de la creación de este texto de Isaías. Para eso que se vaya a los anteriores vídeos, que ya sabéis, luego lo vais a ver de todas maneras, ahora lo vamos a explicar, algunas fechas en concreto que nos van a poder observar cuando se produjo este texto de Isaías. Arriba del todo vais a ver que hay una referencia al imperio seleucida, donde el texto hebreo hace una referencia a Aram, Isaías 9:21, etcétera, etcétera. Pues aquí hay un imperio asirio-babilónico de Isaías 10, etcétera, etcétera. Bueno, pues está la invasión en Egipto y el saqueo del templo de Jerusalén por Antíoco IV. Epífanes en Isaías 22. Es decir, se está reinterpretando el texto de Isaías a los sucesos que están ocurriendo. Si está el imperio seleucida, si está Antíoco IV Epífanes, es decir, se está haciendo una reinterpretación de los textos bíblicos a la época en la que están viviendo. Claramente tenemos que, bueno, la política también helenizante, no sé si tú te acuerdas o no del sumo sacerdote que era Menelao, que aparece en Isaías 22, también Onías IV cuando se traslada a Egipto, que aparece en Isaías 8:9, la muerte de Antíoco IV en Persia, que está en Isaías 14:4 al 21, la caída de Cartago, esta es la que me interesa. ¿Te acuerdas del anterior vídeo que hablamos de Cartago que aparecía en Isaías 23 en vez de Tiro? Esto nos da una pista de que el contexto se está hablando de Cartago, se sustituye Tiro por Cartago por la guerra o el conflicto que hay con Cartago. Entonces, claro, estamos hablando en torno a 145-46 a.C.
Y luego tenemos el ataque Porto a Babilonia del 140 a.C., que aparece también en Isaías 14, del 22 al 27. Entonces, yo creo que tenemos un montón de fechas que nos muestran claramente que hay una readaptación, una reinterpretación de todos. En anteriores vídeos ya expusimos cómo había también influencia del mundo helenístico. Porque aunque estamos en un sitio griego, en un sitio egipcio, estamos en Egipto, el habla es griega. Lo digo para la gente que diga, no, en egipcio, no, griego. Porque vimos en el anterior vídeo, no sé si te acuerdas, Jacob, el Hades, ¿te acuerdas? Las sirenas, los asnocentauros, los dioses griegos, Eósforo. Y hay algunos ejemplos, aquí lo vamos a ver, de los dioses griegos, pero bueno, esto os recomiendo ver los anteriores vídeos que hicimos Jacob y yo. Para saber si entendimos bien el público, es que el texto original de Isaías, el que lo quiera leer, Isaías 7, habla de Acaz, por ejemplo, desde hace 2700 años, pero luego en Egipto llegan otras personas y traducen el texto, pero no lo traducen, sino que inventan una nueva narrativa, trasladan la historia del Tanaj a eventos del periodo helenístico. Siglo II a.C., sí, están reinterpretando la época del siglo II a.C., reinterpretando, es decir, ellos creen que el texto de Isaías tiene un mensaje para ellos, entonces lo están reinterpretando la época para ellos, para transmitir solo al público. El mensaje es claro, que luego lo va a absorber el cristianismo, el mensaje es la salvación, traer de vuelta a los judíos que viven en Egipto a Israel. Entonces, eso va a ser utilizado ahora mismo, hay muchas personas que se creen tribus de Efraín y no sé qué, y también tienen esa idea, y esa idea nace en Egipto, nace de la idea de retornar todos los judíos que viven en Alejandría, que eran muchísimos, por ejemplo, retornar a Israel, ¿no? Siempre está esa idea de salvación, esa idea de retorno. No existe tampoco el concepto de Mesías, porque, por ejemplo, Filón de Alejandría no sabe lo que es un Mesías, habla de un rey, citando, por ejemplo, el Pentateuco, pero nunca el Pentateuco de la Septuaginta. Nunca existe la palabra Mesías, porque el concepto Mesías no existía, digamos, en esta zona, sino la aparición de un rey que les va a traer de vuelta de Egipto a Israel, aparece en Filón de Alejandría. Esta es una cronología que no la vamos a tratar mucho, pero yo quiero que la gente, para que se entere de todos estos eventos que estamos contando, que la pare o después del vídeo la pare y diga, anda, pues mira, y agarre o haga una copia o haga apuntes o lo que sea. Aquí están todos los tiempos y todos los momentos que yo creo que son más importantes. Ahí lo veis, ¿ves? 146 la caída de Cartago, que estábamos hablando precisamente. Entonces, Tío IV Epífanes arriba, ocupa Egipto, etcétera, etcétera. El templo de Jerusalén profanado. Ahí están todas las fechas importantes que están alrededor del contexto que estamos citando hoy. Esto es una cita que la traigo como aparte para que vean que hay otro autor también que se llama Troschel, que habla sobre el 145 a.C. y el Museyón, ¿no? Con la expulsión de los eruditos, y dice que ese es el contexto en el que se crea, digámoslo así, estos textos. Por ejemplo, en el texto de Isaías se nombra a Memphis como principal, con lo cual hay varios académicos que dicen, pues se tuvo que realizar en Memphis, porque no es normal que Memphis la ponga como una ciudad principal. Lo que nos dice claramente en el pie de página es que tanto la versión de Símaco, de Teodoción, del Targum de Jonatán y de, por ejemplo, la Septuaginta, digámoslo así, en el texto de la Septuaginta, por ejemplo, Éxodo 2.8, aparece la referencia para la traducción de una mujer joven y no aparece como virgen en propia Septuaginta, en el Éxodo 2.8, en la versión de Aquila, en la versión de Símaco, en la versión de Teodoción, en la versión del Targum de Jonatán. Nunca se traduce como virgen hasta una reinterpretación posterior ya cristiana, digámoslo así, de la Peshitta, siríaca, en latín, que utilizan ya el término virgen y virgo, ¿no? En latín, ¿no? Entonces, es decir, que el texto en la Septuaginta tampoco dice virgen, sino que es una interpretación, ¿vale? No dice virgen. Entonces, es una interpretación. Entonces, se cita de que tanto la Septuaginta como el texto de Símaco, como el texto de Teodoción, el texto de Targum de Jonatán, el texto de Aquila, ninguno traduce como virgen, sino mujer joven. He citado a este autor anterior, Troschel, por una razón muy importante, en mi opinión, y es que él tiene un texto totalmente en el que habla sobre el tema de Alma y Parcenos o Partenos, ¿no? Y nos dice que Alma y Parcenos es mujer joven y en lugar de virgen, ¿no? Entonces dice que la desviación, ojo, que esto es muy interesante, la desviación se encuentra en el versículo 16 del texto, pero aquí abajo dice Alma en hebreo y en griego Parcenos como mujer joven y no como una virgen del traductor, Pues si veis ahí dice que hay un plus, hay un extra, hay un añadido en el versículo 16
que se cita Deuteronomio 1:39. En el versículo 16 se añade Cacón, por ejemplo, que aparece también en Romanos 9:11, por ejemplo, si alguien lo quiere ver, dice Cacón, está relacionado con los niños, con el tema de los niños. Isaías, Deuteronomio 1:39 también está relacionado con los niños. Esto me pareció muy interesante, por eso he citado a este autor anteriormente y lo he relacionado con este. ¿Por qué? Porque Trossel te dice, de una forma filológica, que Parcenos y Alma significa mujer joven, no significa virgen. Y que lo único raro que hay en el texto es que se ha añadido un extra de 3 palabras que está incluido en Deuteronomio 1:39, ¿no? Y ya está. Y esto es lo que ve, no hay nada más, sino que lo otro ha sido como reinterpretaciones. Voy a tratar de resumir, a ver si entendimos el público. Comenzamos diciendo que, comienza a escribir el texto en versión griega de Isaías y hay un desplazamiento ideológico en lo que se supone que decía el texto, simplemente lo pasan a otra narrativa. Ahora, ¿qué pasa? Que vemos un ejemplo, se manifiesta en el versículo que dice que va a dar a luz, pero ¿quién va a dar a luz? Una mujer joven, pero acá nos dicen en la investigación que no, que lo que la gente cree que habla sobre una virgen realmente es una interpretación, ni siquiera es una traducción, sino que de modo en que interpretaron que Isaías hablaba de un contexto histórico en los tiempos seleucidas, lo interpretaron en otra zona histórica. También este versículo, a pesar de que Alma no significa virgen, lo interpretaron como significara virgen. Básicamente. Y básicamente, para un resumen a la gente, este texto de Isaías en griego realizado en Egipto es una reinterpretación del texto en Isaías del hebreo, y luego el texto cristiano es una reinterpretación del texto ya reinterpretado del griego en Egipto del hebreo. Es decir, el texto cristiano es una reinterpretación de la reinterpretación. Entonces, porque continuamente también el Nuevo Testamento adapta profecías que aparecen en este texto, que ya estaban adaptadas también del anterior en hebreo, a su tiempo, evidentemente. Entonces, ¿por qué es importante esto? A mí me parece muy interesante porque, bueno, Trossel te lo marca como un aspecto más bien filológico de que hay un añadido, que se han añadido 3 palabras, que solo verdaderamente que se ha manipulado el texto es esto, ¿no? Porque Parceno no significa virgen, es lo que te quiere decir Trossel en este texto, sino que la verdadera manipulación está en el versículo 16 y no en que digan que es virgen. Por cierto, en mi canal, cuando hablábamos del tema de la Septuaginta, Antonio Piñero, cuando vino a mi canal, precisamente habló de esto, de que virgen, Parceno no significaba virgen, que se puede traducir como eso interpretando, pero que no significaba. Y interpretaciones de la posibilidad de traducir Betula pues por ninfa, la rechaza y lo traduce por parcenos, que es altamente, que se podría y se puede, ¿eh? Hay estudios muy recientes, pero es realmente equívoco, ¿eh? ¿Ves ahí abajo? Aparece, a ver, lo de Aquila, bueno, Simanchus no es Símaco, pero lo de abajo que aparece, ¿lo ves ahí en la pie de página? Aquila, Teodoción y Símaco, y el Targum de Jonatán como mujer joven, ¿lo ves ahí? Y luego te dice, las traducciones cristianas, siriaco y esto es una interpretación que hacen varios académicos explicando este texto y la explican de una forma, yo diría que teológica. Si estamos en el apartado filológico ya lo hemos tocado, es decir, que Parceno no significa virgen. No significa virgen. Hemos tocado el tema histórico por el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico real del Isaías 7? Que hay 2 reinos, uno Ahaz, que está aliado con el reino del norte y va a ir contra el sur. Y te dice claramente el texto que cuando el niño crezca, los 2 reyes que tú temes, que son tanto, digámoslo así, el Reshim como el reino de Israel del norte, ambos se van a ir. Y aparece la muerte, por cierto, de Resim en otros textos. Ahí está la muerte de Resim, además una muerte un poco oscura y luego con los hijos y tal. Bueno, una cosa muy... El tema es que el contexto histórico es que salía Siria con el reino del norte de Israel contra el reino de Judá. Y te dice que van a hacer un niño y que antes de que el niño crezca, los 2 reyes que tú temes, que uno es el Resim y otro es el del norte, se van a ir de tu tierra. Y eso sucedió, efectivamente. Ahí se acabó todo y ya está. Pasa que esta época lo reinterpretan a la época que están viviendo, pero eso ya es una profecía cumplida. Nadie esperaba en el siglo I que alguien les hablara de unos pueblos que ya no existían, evidentemente, entonces lo reinterpretan. Pues una reinterpretación de los textos, pero los textos ya estaban cumplidos, son profecías cumplidas. Lo que pasa es que lo están reinterpretando en su época. Aquí hay algo muy interesante que, como digo, es algo... Yo lo veo pequeño, pero me refiero, ahí está claramente, te hablan sobre que el remanente volverá, la madre y el hijo representan a la comunidad exiliada, judía,
en la vida del traductor y ahí aparecen que están utilizando, por ejemplo, bueno, en hebreo, lo de que pone Shar, Yeshua, como un remanente de retorno simbólico. Es un aspecto, digámoslo así, teológico, es decir, la madre y el hijo representan ese retorno, es decir, que está utilizado con un doble sentido, es decir, que lo están utilizando el Shar tal de Isaías como un retorno. Evidentemente aquí también existe esa concepción que luego van a traer, ¿no?, esta gente de las tribus perdidas, todas esas cosas, del retorno del remanente que vive fuera, pero claramente está hablando del contexto en Egipto. Esto es de Natalio Fernández Marcos en español, y envió aquí el administrador, Jason Nash, el secretario, los más ancianos sacerdotes, a cubiertos del saco a donde Isaías, el hijo de Amós, y el profeta, y le dijeron, y esta es la parte importante, la 3, ¿vale? Isaías 37:3. Esto es en griego, por cierto, de la traducción en griego. Y le dijeron, esto dice Ezequías, hoy es un día de aflicción y de desgracia y de reproche y de cólera, porque ha llegado el dolor a la que está de parto, pero no tiene fuerza para parir. Entonces aquí lo relacionan con el Isaías 7. Si la mujer va a dar a luz, y aquí te dice claramente que la mujer está de parto, pero no tiene fuerza para parir. Esto lo está relacionando. Ahora, esto es lo que yo estaba hablando hace nada sobre el tema de Isaías 37, es decir, Isaías 37:3 e Isaías 66:8 se ve a la madre Sión y su hijo como una metáfora del remanente de Israel. Ya sabemos que el Sión como madre Sión, que da luz a Israel, al hijo, esto se representa muchas veces. Lo tenemos en los textos apócrifos del Antiguo Testamento, especialmente también en griego. Lo tenemos incluso en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, ahí aparece Sión, Apocalipsis 12. Es decir, que esto lo podéis ver continuamente a Sión como una madre que da luz a sus hijos, ¿no? Ahí las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. Es decir, que es un símbolo que aparece mucho. Entonces aquí se está hablando claramente de la madre Sión y su hijo como una metáfora del remanente de Israel, hablando de Isaías 37:3 y de Isaías 66:8. Por cierto, Isaías 37:3 no tiene ninguna relación con el hebreo, pero sin embargo, el Isaías 66:8 sí tiene relación con el hebreo, es el mismo. Es decir, podemos ver que un texto sí se ha comparado porque dice aquello de, bueno, el parto y tal, todo es el mismo texto. Aquí básicamente te van a hacer una especie de, yo lo llamaría como una especie de cronología para explicarte los sucesos, para que se entienda más o menos todo, ¿vale? Entonces, hay una amenaza del ejército asirio, que es el imperio sirio-seleucida. Hay un hijo, es decir, vamos al contexto, ¿vale? Hay una amenaza, digámoslo así, del ejército asirio, que es el imperio sirio-seleucida. Hay un hijo que representa a los judíos exiliados en Egipto que esperan regresar a la Jerusalén restaurada. Ese es el resumen de la cronología de lo que estamos hablando, de la época en la que estamos citando. Es decir, que se está reinterpretando en base a estos sucesos que están sucediendo. Ese texto se basa en estos sucesos. A esto es lo sorprendente. Si hasta aquí todo lo que hemos visto es muy sorprendente porque se está haciendo profecías antiguas y contextos antiguos del griego, lo estamos actualizando la época que están en Egipto del siglo II a.C., hoy ahora traemos algo innovador, algo nuevo, que es, ¿y si Isaías 7 no es lo que hemos estado viendo, teológico, filológico e histórico, sino, ¿y si se está refiriendo a un nacimiento de un dios griego? Claro, porque si los otros textos se están refiriendo a dioses griegos, ¿por qué no interpretar a Isaías como un nacimiento de un dios griego? Y aquí lo está representando en base a los cultos mistéricos, digámoslo así, helenísticos, típicos del momento, con el nacimiento de Aión. Y hay algo muy gracioso porque Hipólito lo cita. Te vamos a hacer un resumen para aquellos que no vieron el anterior vídeo. Isaías 65:11 en hebreo dice Gathimeni, una deidad siria y otra namatea. Pero, sin embargo, en el texto en griego aparece Agazos Daimon, que es el dios demonio serpiente, protector del hogar, que aparece también en Pompeya, la destruida, hay unos murales que lo podéis ver, y aparece Tique, la diosa de la suerte, que cuando lo traduce nuestro amigo Jerónimo en la Vulgata en latín, aparece Fortuna. Y en las Biblias que tengáis de la Reina Valera va a aparecer la diosa Fortuna, una mesa para fortuna y una mesa para destino. ¿Y por qué nos cita Isaías 65:11? Para dar credibilidad a lo que está hablando sobre lo de Isaías 7. No os extrañe que se está hablando de un dios griego cuando efectivamente en Isaías 65 sucede esto. Y abajo también habla de Isaías 14, evidentemente, de Ósforo. No sé si lo ves, abajo en las citas, en el pie de página, en el número 40, si te das cuenta, luego está ahí hablando, del Panarión. Esos son textos, por cierto, cristianos. Abajo en la 43 dice,
ahí aparece Ósforo, del que estuvimos hablando, del Isaías 14. Es decir, en vez de aparecer Sahar, Hillel, Ben Sahar, Sahar era Eósforo, y luego pasaba a ser, en la Vulgata latina, Lucifer, el dios romano. Se han cambiado los dioses que aparecen en el texto en hebreo al contexto que están en la época en griego para la gente que no se pierda. Aparece Hades, en vez de Seol, aparece Sahar, que es el dios del amanecer, aparece Eósforo. Habíamos visto en otros videos, vimos que el texto que hicieron en griego lo pusieron en otra época. Los términos los interpretaron con la cabeza de otra época. E incluso los personajes los pusieron personajes de otra época, otros dioses que eran de otras culturas, los pusieron las culturas. Por eso no sería de sorprender que en Isaías 7 veamos que es el nacimiento, que ellos hayan entendido que en vez de que nazca un niño como en los días de acá, nace un tipo de Dios o alguna otra interpretación a lo que nace en Isaías 7. Efectivamente, así está claro. Es decir, son personas que viven en Egipto, de habla griega, y utilizan la cultura griega de la época y los sucesos que están ocurriendo para reinterpretar Isaías y también para explicar Isaías con los textos que están ahora. Es decir, sí, pero no se debe entender como la introducción de paganismo en el texto, sino en verdad también están luchando contra el paganismo, pero introduciendo su propia cultura, su propia creencia, es decir, una reinterpretación de la época, porque también se está luchando. Es decir, si en el texto de Isaías 14 se está diciendo a Babilonia, tú vas a caer, Heilel, Ben Sahar, el hijo de Sahar, vas a caer, tú, rey de Babilonia, tú que te creías que estabas en el monte de reunión, en la asamblea de reuniones, tú vas a caer. Aquí se está citando a Alejandría. Aquí se está diciendo, vuestros dioses, Eósforo, también vais a caer. Es decir, pero claro, ya es una reinterpretación, una adaptación, introduciendo todos los elementos culturales griegos en un lugar como Egipto. Y ojo, también egipcios, porque también son lugares egipcios, ahí también en cierto modo una cultura egipcia, es decir, se va a incluir, pero evidentemente en su profundidad es griego. Así para que la gente lo entienda, se cambian los dioses, se cambian los personajes, la época se reinterpreta, la época en la que están viviendo, todo. Pues alguien que lo vea, si alguien ve Isaías 23, va a ver claramente que aparece Tiro y lo ves en la Septuaginta y aparece Cartago. ¿Por qué aparece Cartago en vez de Tiro? Porque evidentemente están los sucesos que están ocurriendo en ese momento. También Van der Merk, que es el que estábamos citando con otros autores, Van der Kooi, Petrosel, etcétera, nos dice, considera que la controvertida traducción de Isaías 7:14, mira, la Virgen concebirá en el vientre y parirá un hijo y lo llamarás con el nombre de Emanuel, ha de entenderse sobre el trasfondo de los cultos mistéricos y se hace eco de la proclamación del nacimiento de Ayón en el solsticio de invierno. Y afirma que el traductor, pues bueno, lo que vamos sabiendo está en el periodo asirio, con Antíoco IV Epífanes y los sucesos que están de la época. Es decir, se ha adaptado a la época y es un culto mistérico. Eso es lo que nos está proponiendo. Este es el texto en el que se habla continuamente del tema de Ayón. No sé si lo puedes ver al principio, te habla sobre la adoración de los cultos mistéricos de Ayón, en torno a la Epifanía del 24 al 25 tenéis ahí el culto de Ayón, es decir, ojo, que el culto de Ayón es el 24 al 25 de diciembre. Y la Epifanía que se realiza es el 5-6, con el santuario de Cori, a la hora de hoy, la Coré, la Virgen, dio luz a Ayón. ¿Sabes lo que quiero decir? Ahí lo tenéis. Es decir, aquí te hace una especie de explicación del culto mistérico de Ayón. Entonces relaciona Isaías 7 con el culto de Ayón. No estoy relacionando a Jesús con este tema. Alguno lo puede pensar, evidentemente, 24 y 25 de diciembre, 6 de enero como en el ortodoxo oriental, que es la Epifanía. Hoy ha nacido un hijo, un varón fuerte, justo lo que dice Isaías, un varón fuerte de la Virgen. Es decir, Ayón. ¿Y quién es Ayón? Si alguien lo piensa, Ayón es el principio y el fin. No tiene principio ni tiene fin. Es el alfa y la omega. El principio no tiene principio ni tiene fin. Es el alfa y la omega. Lo es todo. Es eterno. Ese es Ayón. Porque no tiene ni principio ni tiene final. Es el alfa y la omega. Es el todo. En la siguiente publicación, otra vez tenemos lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia es que nos habla un poco del tema de Antíoco de Egipto, etcétera, etcétera. Nos habla sobre el cumpleaños de Dios Sol, el 25 de diciembre, la reunión a medianoche, que dice que la luz aumenta, ha nacido un niño varón fuerte, que nos trae luz, la luz aumenta, porque claro, en el solsticio de invierno ahí aumenta la luz, evidentemente, y se habla, pues, la Coré, la Virgen, ha nacido un niño que no tiene ni principio ni final, que es eterno, y pues entonces ya está. Esto es tal cual todo lo que hemos visto, es decir, hay también una interpretación, no la he traído porque digo, bueno, ya yo qué sé, Carla seguramente hablará sobre eso, a lo mejor, no sé, que es
sobre el concepto de que puede interpretarse también en el tema de Cleopatra, porque Cleopatra no está en la Cleopatra que conocemos todos, sino la otra Cleopatra, tuvo un hijo, y ese hijo que nació se hablaba en contra de la invasión de Ptolomeo, etcétera, porque era hermana de los dos y al final su hijo murió y hay como un nacimiento también de esta forma y tal, pero bueno, ese no lo he traído porque básicamente tiene mucha tradición egipcia y al final no lo relacionan tanto como los otros autores con el tema griego, ¿no? En cierto modo. Entonces, no sé si la gente más o menos lo ha entendido, si hay alguna duda o algo, no sé. No. Yo creo que a mí me quedó claro. Y la última capa que vimos es que el cristianismo, o pues los autores tomaron un texto que ya estaba reinterpretado, transformado en otro sentido cultural, y basado en este es que les hacía mucho sentido crear una nueva religión sobre un niño que nace una virgen y todas estas características que les dieron. Pero, por supuesto, que iban a llegar a conclusiones distintas con un texto distinto. Entonces, está muy claro que ese es el origen de por qué piensan así. En un resumen total, la parte histórica es una readaptación, una reinterpretación de los sucesos que suceden en su momento, es decir, no los que hay en el texto de los masoretas, sino en Egipto, en griego. El texto está en griego, este es el Isaías griego de la Septuaginta, no es en los textos masoretas en hebreo. Segundo, filológicamente, no sé si te acuerdas, vimos que no significaba parcenos, ni además lo puedes coger de Antonio Peño, que lo tengo en mi canal, no significaba virgen, y que lo único que habían modificado era el apartado 16 introduciendo a Deuteronomio 1.39. Es decir, que la corrupción del texto es añadir al texto más de lo que tiene. Y esa era la única corrupción, es decir, filológicamente no se sostenía, es decir, es una interpretación. Y luego la tercera es digamos, una hipótesis, esto ya no es historia y filología, es decir, no es lo que hay ahí, sino una interpretación. Había una interpretación que dijimos que era teológica, que era la de, digámoslo así, el retorno, que significaba el retorno. Y por último, la cuarta es este texto en alemán, que además tiene, no sé si 21 páginas, en la que te relacionan a Isaías 7 con el culto mistérico de Aion, ¿no? En cierto modo, también, bueno, luego va a aparecer algunos más, de Uleusis y todos estos, pero más o menos Dayón como Isaías 7 hablando del nacimiento virginal, 24, 25 de diciembre, luego 6 de enero, etc. Así que yo creo que todo así en resumen para la gente. Bueno, yo creo que quedó bastante masticado. Nuevamente pueden ver nuestra lista de reproducción, donde Luis nos enseña básicamente los capítulos más cruciales que se han tomado para explicar o tratar de explicar cierta teología a partir de Isaías, pero se nos demostró que es una teología que parte de otros aspectos que no son el mensaje que inicialmente el autor hubiera querido dar. Y bueno, listos, nos vemos pues en otro live.